La raza de perros Akita es una de las más antiguas de Japón, teniendo su origen en las montañas y como principal propósito ser compañeros fieles de los cazadores Matagi, asentados en la zona de Akita. Pero no fue hasta mediados de los años 30 que uno de ellos logró ser reconocido en todo el mundo. Hachiko fue un perro que permaneció durante casi 10 años esperando volver a ver a su dueño fallecido salir de la puerta de la estación de trenes. Murió con el anhelo de que se reencontrarían y con la idea errada de que su amo aún vivía. En este video veremos más detalles de la emocionante historia de Hachiko, el perro fiel que esperó 10 años que su amo volviera. Pero antes de conocer más detalles de esta historia, no olvides suscribirte al canal de La Neura y activar las notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que se suben y así ayudarnos a seguir creciendo. El 10 de noviembre de 1923 nació un cachorro en una granja apartada de la ciudad de Odate, al norte de la prefectura de Akita. Unos meses antes, el profesor Hidesaburo Ueno había perdido su mascota y recibió a principios de 1924 a este pequeño cachorro como un regalo de un cercano, que lo llevó a Tokio. El profesor Ueno en un comienzo no quería quedarse con el animal, porque aún no superaba la muerte del anterior, pero pronto fue convencido por su hija y de esta forma Hachiko, como lo nombraron en su nacimiento, Hachi significa 8 porque fue el octavo en nacer de su camada y Ko, hoja, se transformó en un compañero entrañable. Todos los días, el profesor debía viajar en tren unos kilómetros para llegar al departamento de agricultura de la Universidad de Tokio y hacer sus clases, algo que después de unos meses se hacía más difícil porque su nueva mascota no se quería quedar en casa. Un día, Hachiko siguió al profesor hasta la estación de Shibuya, la más próxima al hogar de la familia. Como no podía llevarlo a su trabajo, el perro se quedó a las afueras del terminal hasta su regreso. Pronto se convirtió en costumbre, haciendo partícipes a las personas que trabajaban por el sector, quienes se encariñaron con el cachorro que tiernamente esperaba a su mejor amigo. Esto continuó cada mañana, pero solo por unos meses. El 21 de mayo de 1925, como todos los días, el profesor salió de su casa para hacer sus clases en la universidad, pero no volvió más. Se desplomó en plena sala de clases, producto de una hemorragia cerebral que le quitó la vida a los 53 años. En la estación de Shibuya, Hachiko no sabía qué pasaba. Ueno no regresaba y su espera se hacía cada vez más larga. Pasados los días, la familia y sus cercanos fueron a buscarlo, pero este se resistía a dejar el lugar sin su amigo. Un periodista japonés, conmovido por la historia de este devoto animal que demostró tanta fidelidad hasta el fin de sus días, recogió la historia, la publicó y en 1932 Hachiko se convirtió en una celebridad en Japón. De hecho, la gente comenzó a llamarle Chuken Hachiko, que significa perro fiel. La historia de este animal cautivó tanto a los japoneses que muchos de ellos acudieron hacia la estación de trenes solo para ver a la mascota con sus propios ojos y darle de comer, u ofrecerle alguna golosina. Hachiko esperó y esperó a las afueras del terminal de trenes, soportando todas las estaciones del año, pero Hidesaburo Ueno no regresaba. Así pasaron 9 años, asombrando a las autoridades y a la comunidad, quienes decidieron instaurar una estatua en su honor, un homenaje en vida para el compañero más leal que ha existido. Un año más tarde, el 8 de marzo de 1935, Hachiko, el Akita fiel, murió a los 11 años de edad, conmoviendo a los habitantes de Tokio y poco a poco a todo el mundo, que conoció la historia de esta mascota que fue mucho más que eso.
Hachiko fue disecado y llevado al Museo de Ciencias Naturales de Tokio. Aquella estatua, hecha en su honor, daba cuenta de su paso en la vida esperando a su amo fallecido. Si no conocías esta historia y te gustaría profundizar un poco más en ella, te recomendamos ver la película estadounidense Siempre a tu lado, Hachiko, del año 2009, protagonizada por Richard Gere. Y si ya llegaste hasta aquí, no olvides dejar tus comentarios más abajo, darle un me gusta al video y suscribirte al canal para ayudarnos a seguir creciendo y contando las historias más curiosas que vale la pena recordar.